formal y el clásico sector informal, pero me interesa más hablar del clásico sector informal, como lo está visualizando Jaime en la tesis correcta. Gracias. ¿Cuál es la tesis correcta? ¿Sí? ¿Alguien más se ha inspirado en esta ronda? ¿No? Entonces vamos a escuchar a Jaime, si les parece. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por todos estos comentarios y preguntas. Voy a empezar, ya que es el tema más popular por lo visto, por el de la informalidad, Sí. el tema de los estímulos a la informalidad, la propuesta Levy, etc. Déjeme empezar por decir, y creo que con esto respondo a varias preocupaciones, que yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece una muy buena idea sustituir el actual sistema de seguridad social que tenemos, fragmentado, financiado de una manera en una parte y financiado de otra manera en otra, por un sistema de seguridad social, salud, pensión, desempleo, etcétera, universal y financiado con impuestos generales. Me parece una muy buena idea. Lo único que estoy diciendo es que los incentivos a la informalidad que existen en el actual sistema, de eliminarse con una propuesta puesta en práctica de seguridad social universal financiada con impuestos generales, no va a hacer mucha mella en la informalidad. Que la informalidad es un problema, sobre todo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con, tú lo decías, Fernando, creo, ¿no?, que mete mucho ruido y confusión esto de que los informales son tanto los trabajadores que antes llamábamos formales y que no están protegidos por la seguridad social, como los trabajadores autoempleados, lo que podría llamarse la informalidad primaria, de informalidad de trabajadores autoempleados, que son una masa enorme de gente, prácticamente el 30% de la fuerza de trabajo, que están en esa informalidad primaria precisamente porque la economía no crece, porque el capital con el cual se les podría emplear es insuficiente para emplearlos. Si los salarios no pueden caer, por más flexibles que sean, por debajo de lo que un vendedor de chicles gana saliendo a la calle a vender chicles. Son tecnologías de subsistencia que impiden que el salario general de la economía caiga a cerca de cero, porque hay afortunadamente tecnologías de subsistencia que le permiten sobrevivir a una gran masa de gente. Entonces, esto va también de pasada para el tema de la rigidez laboral, ¿no? Por más flexible que se quiera hacer el mercado de trabajo, no vamos a eliminar mientras no haya suficiente capital para emplear a los trabajadores que están en la informalidad primaria, no va a haber manera de sacarlos de la informalidad. Si no hubiera informalidad, el salario quedaría cero. O sea, si no existieran estas tecnologías de subsistencia, tecnologías de subsistencia que no utilizan capital, ¿no? El viene que nos ayuda sin capital alguno a estacionar el auto. ¿Qué? La cubeta, ¿a cuánto caería el salario cuando el 30% está en esa informalidad primaria, ¿no? La combinación de un capital escaso, una capacidad productiva escasa en los sectores de alta productividad intensivos en capital, y la coexistencia de eso con tecnologías de subsistencia que le permiten subsistir a los trabajadores, hace que la razón principal de la informalidad primaria sea la escasez de capital, sea el tamaño reducido del acervo de capital.
De nuevo, creo que ese es el problema principal. Tuve un largo intercambio con Levi por correo electrónico sobre este libro y sobre el capítulo de informalidad. Levi, en sus propios trabajos, cita las estimaciones que se han hecho por varios autores de cuánta informalidad adicional se genera por la existencia del Seguro Popular, para dar un ejemplo. Así empezó un poco la discusión con él, ¿no? Exactamente. Es entre 0.4% y 1% de la PEA. En el mejor de los casos, 1% de la PEA. Y esas estimaciones además están siendo objetadas por otros autores y estudiosos del tema, ¿sí? ¿Cuánto puede haber hecho eso caer la productividad en México? El 0.4% de la PEA adicional informal. ¿Cuánto puede hacer caer la productividad en México eso? De manera que creo que la evidencia, mi modo de ver es muy clara de que los incentivos a la informalidad no son una causa importante, digamos, significativa, de este estancamiento de la productividad que observamos en el conjunto de la economía. Mucho más importante es esa ausencia de acumulación de capital que permitiría reducir a lo largo del tiempo la fuerza de trabajo informal. Rosa María me preguntaba por Fernando Fanchín. La influencia de Fernando pues, ha sido muy grande en mi vida. Fue mi maestro en la maestría de economía de la facultad. Cuando se convirtió en facultad, es la primera generación de la maestría en economía. Fue mi maestro, mantuve una relación de amistad y de intelectual con él hasta que nos dejó. Ahora, el tema del casillero vacío es un poco distinto del que yo estoy tratando, ¿no? El tema del casillero vacío es muy importante, pero no es el que estoy tratando. Es decir, el tema del casillero vacío es la imposibilidad de América Latina de lograr reconciliar crecimiento con igualdad. Cuando Franz Silber observaba esas tendencias del crecimiento y la desigualdad en América Latina, observaba precisamente que los países que crecían, México, Brasil, por ejemplo, rápidamente, eran los más desiguales. Y los relativamente menos desiguales, Argentina y Uruguay, pues no crecían, ¿no? Y por eso ese casillero estaba vacío. Este es un tema muy importante, pero que no abordo en este libro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Javier, excepto con el tema de la calidad empresarial y la gerencia. No, la evidencia que yo he revisado no me conduce a poner ahí el acento, ¿no? Pero me gustaría hablar más sobre el tema. Y eso junto con las intervenciones de Ramón Carlos y Casio apuntan en la dirección de por qué no crecemos, ¿no? De la respuesta a esa pregunta. Ese es el tema del próximo librito. Pero bueno, ya he escrito bastante sobre esto. También está en el libro con Juan Carlos, en el capítulo 10 del libro con Juan Carlos sobre desarrollo y crecimiento de la economía mexicana. Hay un poco en el capítulo final que no expuse en este libro. Yo creo que aquí hay dos temas principales. Uno, que en la agenda actual de políticas y reformas para el crecimiento está ausente, hay un gran ausente, que es la política macroeconómica. Está ausente la política fiscal y está ausente la política monetaria. Y estas reformadas pueden hacer mucho si no se enfocan exclusivamente al objetivo único de estabilización del nivel de precios o de la inflación baja, pueden hacer mucho reformándose para salir de esta trayectoria de crecimiento lento. Y luego hay dos temas más importantes que son la inversión pública, sobre todo en infraestructura y sobre todo en el sur y el sureste del país. Ese es un tema que no se ha logrado atender y que liberaría un potencial de crecimiento enorme, creo, para el país.
Y luego el tema que sí mencioné, pero no lo abordo a fondo en el libro, que es este tema de la intermediación bancaria, el desastre que es la banca en México y cómo la escasez del financiamiento y lo caro del financiamiento sí son efectivamente un obstáculo para el crecimiento en México, y eso tengo algunas ideas, pero me falta mucho por estudiar para decir cuál puede ser la solución. Creo que contesté más o menos a todo, Rolando. Bueno, sí, a casi todo. Creo que tienes razón cuando dices que por lo visto lo más socorrido y visitado aquí hoy fue el tema de informalidad. Es un tema pues que hemos visitado múltiples veces de diferentes miradores, pero me preocupa que ese sea el tema central cuando, según tú, así lo entiendo yo, esta es una derivada de la falta de crecimiento. Es decir, la informalidad no explica la falta de crecimiento, sino en buena medida la informalidad se explica por la falta de crecimiento. Entonces hay que voltear la ecuación, que es lo que yo creo que tú intentas hacer, y yo comparto y celebro ese intento, además, con este libro. Pero yo creo que es muy importante distinguir, ¿no?, el orden de los factores. Sí altera el producto, el orden de los factores, pues. Y ahí creo que, bueno, hay que ver el libro, Jaime, y todo, pero en sucesivas presentaciones creo que deberías pensar mucho esta lección de hoy, de que puedes dar lugar a una visión equivocada, ¿no? Y yo creo que el énfasis en la cuestión sí me parece importante. Creo que la importancia que adquirieron los trabajos de Santiago Levy no se debe que haya sido promovido por alguna rosca financiera o algo con la que puede no tener contacto, pero no eso es lo importante. Creo que él apuntó a algo que sí es muy importante y grave en México, que era, ya cuando él comenzó a escribir sobre estas cosas, el crecimiento desmedido, por un lado del trabajo desprotegido, como lo llama Berenice, y por otro lado de los hogares convertidos en fuerza productiva, del autoempleo y demás. Es cierto. Es que creo que vale la pena no olvidarlo. Eso no existía en México, en estas magnitudes. Es un fenómeno relativamente reciente de la experiencia mexicana. Es más, ni siquiera puede atribuirse a la globalización ni al libre comercio, al menos no de manera total, e incluso me atrevería a decir significativa. Salvo que hagamos explícitas las mediaciones que habría entre globalización, libre comercio y mal desempeño de la economía, que eso también habría que discutirlo. Pero creo que esa es la importancia del trabajo de Levy. Y creo que, bueno, no sé si tuvo éxito de librería o no, con nosotros estuvo en varias ocasiones y tuvimos la oportunidad de intercambiar y discutir con él. Pero sus tesis no tuvieron éxito político. Más bien, me atrevería a decir que fue derrotado. Su crítica al Seguro Popular como máquina estimuladora de informalidad, en efecto, fue, yo creo, por razones políticas, porque él quería afirmar otra tesis en materia de seguridad social y salud. Pero la tesis que ganó fue otra. La tesis que ganó es que seguimos por la vertiente combinada, seguro social, seguro popular, ISSSTE, ISFAM, etcétera. Seguimos con el mercado segmentado, tratando de mejorar las cosas. Pues para mí, debo decir, para mi preocupación, porque si algo quedó claro es que el Seguro Popular ha confundido, ¿no?, empadronamiento o cobertura con atención. Y hay cada vez más evidencias en ese sentido, en el sentido de que no es un sistema eficiente en términos de lo que se planteaba. Y bueno, ahí vamos a tener problemas. Yo hubiera esperado un esfuerzo en la dirección de Levy, más bien. Es decir, seguridad social universal, incluyendo salud,
Y luego ya que él creo que reconsideró, ¿no? Planteado como financiado con impuestos generales. Así, entonces, yo por eso, además aquí ha sido mi invitado y es miembro de nuestro consejo, ¿no? Asesor, pues debo decirlo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él en cosas fundamentales, pero estas hay que ubicarlas en el contexto y creo que las implicaciones del planteamiento están sobre la mesa, no se pueden diseñar. Ahora, y termino aquí, bueno, ya vendrán las tesis acertadas, ¿no? Sí se plantea un problema que tocó Ramón, Carlos y de alguna manera Fernando. Podemos estar de acuerdo, Jaime, en que cada vez es más claro que el eslabón perdido de toda esta historia es la acumulación de capital. Que podríamos llegar incluso a un convenio inicial. Pero hay dos cuestiones que siguen de esto. Una, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por tanto tiempo? Porque el hecho de que se caiga la tasa de formación de capital en una coyuntura recesiva, pues no tiene ningún misterio. Pero ¿por qué se prolonga en el tiempo? En contextos institucionales que de todas maneras han variado. Eso me parece que es algo que tenemos que abordar. Bueno, yo diría, para no seguirme complicando la vida, diría, salvo la respetable opinión del señor Miguel Mancera, que criticó a sus pupilos porque no cumplir las metas de inflación. Ayer los criticó al Banco de México por no haber cumplido la meta de inflación del 3%. Nada más fue 4%, entonces dice que eso está mal. Bueno, salvo él, creo que tanto Carstens como los secretarios, exsecretarios, sí nos dan una pauta de por qué esto no ha salido. Es que, es decir, ¿qué es lo que se celebró a 20 años de Banco Autónomo? Se logró la estabilidad. Y sí es cierto, se logró la estabilidad. La cuestión es preguntarnos si el costo de esta estabilidad fue, entre otros, el abatimiento del proceso de formación de capital o no. Creo que esa es otra pregunta que habría que hacernos. ¿Qué tanto la adopción de un objetivo por el Estado, pero yo digo también por buena parte de la sociedad mexicana actual, nos llevó en cadena a esta situación? Vean los discursos, creo que vale la pena ver el discurso del gobernador Carstens y del propio secretario de Hacienda. Aquí hay una cuestión porque tú dices, la macroeconomía, la política macroeconómica, sí hubo política macroeconómica, que recayó básicamente en la política monetaria, con una meta, ¿no? En la estabilidad lo más pronto posible y por el mayor tiempo también posible. Esa fue la función objetivo de la sociedad y del Estado, fue esa. Y entonces eso nos lleva a terminar con esa, otra vez con la pregunta, ¿no? La acumulación de capital es la que determina el crecimiento. Bueno, pero ¿por qué se acumula capital a veces y por qué no se acumula capital otras veces? Así cerraba el libro, creo, la señora Robinson, ¿no? El libro de la acumulación de capital. Sí, la memoria obviamente me falla, pero algo sí dijo la vieja, ¿no? Sí, la acumulación, ¿por qué estaba vieja ya? No cuando escribió la acumulación de capital. No. Pero sí, es la cuestión, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que meter de nuevo el contexto institucional al que hace referencia, ¿no?, a lo largo del libro y en otras entradas, Jaime. Y ahora sí, volviendo al tema consentido aquí, que es de la informalidad, tendríamos que meter el tema de la demanda agregada, ¿no? Es decir, ¿qué tanto el estancamiento de la demanda agregada está detrás también del estancamiento de la formación de capital y consecuentemente el crecimiento económico? Uno podría decir que hay una relación muy directa, si tomamos en cuenta lo que han dicho aquí, ¿no? Esos salarios, cómo se comportan estos salarios. Pues si esos salarios están comportándose así, ¿quién consume dinámicamente en México? Pues los que viajamos al exterior, ¿no?
Es decir, sí hay ahí un problema muy serio de demanda agregada, por lo visto. Entonces, pues serían mis comentarios de cierre, y pues creo que la agenda que se plantea Jaime es una agenda que debemos nosotros plantearnos para acompañarlo, para usufructuarlo, pero también para inscribir nuestra preocupación por lo social en este marco mayor, ¿no? Sí, creo que Jaime nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar todavía más, dándole a la macroeconomía un valor que solemos no darle. La vemos como un conjunto de instrumental técnico. Y creo que la macroeconomía tiene implicaciones de enorme magnitud en la constitución política de los estados modernos y también en la conformación cultural de las sociedades, ¿no? Es decir, la macroeconomía no es separable del estado de bienestar europeo, ni siquiera del estado de bienestar americano, tan imperfecto y esto, ¿no? Entonces ahí recuperar la macroeconomía para fines de pensamiento sobre lo social me parece que es muy, muy pertinente. No es fácil, ¿no? Pero creo que es muy, muy pertinente, y yo pues quiero celebrar que esto haya sido puesto sobre la mesa también hoy. Pues Jaime, muchas gracias y muchas felicidades. ¿Te diste la última palabra tú? No. Yo siempre tengo la última palabra aquí. Aquí quería replicar, pero No, sí. estoy bromeando. Bueno, pues una pausa. Gracias. Perdón, siempre se me olvida. Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿No me das el foco? Sí, por favor. Mejor, ¿no?